Bienvenidos a mi canal. En el tutorial de hoy vamos a tejer a crochet o con ganchillo paso por paso esta linda camperita, chaquetita o suéter cardigan para niñas de aproximadamente 9 a 12 meses. Está tejida con un punto precioso, muy fácil, ideal para principiantes, así es que espero que les guste. La que vamos a tejer en el paso a paso, como les digo, es para 9 a 12 meses, pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeña, desde más o menos 3 a 6 meses hasta 18 a 24 meses. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeña, así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Para empezar voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de 3 milímetros. Ok, para empezar voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Para el tamaño de 9 a 12 meses, que es el que vamos a tejer aquí en el paso a paso, van a necesitar aproximadamente 163 gramos y también van a necesitar 3 botones de 9, 10 o 11 milímetros. Pues bueno, para empezar tengo 62 cadenas. El múltiplo de esta cadena de base es múltiplos de 4 más 2. Esta cadena también me está midiendo 13 pulgadas, que son más o menos 33 centímetros. Ahora, si ustedes tienen 1 o 2 centímetros más o menos, está bien, no pasa nada. Continúen con el siguiente paso. Pues bueno, aquí como les digo, tengo 62 cadenas. En la tercera cadena después del gancho, 1, 2, 3, vamos a hacer un medio punto alto. Vamos a cargar el gancho, metemos el gancho en esta tercera cadena, jalamos una lazada, tenemos 3 lazadas en el gancho, cerramos. Otra vez más, un medio punto alto en la siguiente cadena, medio punto alto en la siguiente cadena y así es como vamos a continuar para esta primera vuelta. Continúen y nos vemos al final. Estoy al final de esta primera vuelta y tengo un total de 60 medios puntos altos más las 2 cadenas aquí al inicio. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora de aquí en adelante estas 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto. Para empezar esta segunda vuelta vamos a hacer 3 puntos altos. Empezando encima del primer medio punto alto voy a hacer el primer punto alto. Tengo 1, 2, 3. En el siguiente medio punto alto voy a hacer 2 puntos altos en este mismo punto. Otra vez más voy a repetir lo mismo, voy a hacer 3 puntos altos y en el siguiente voy a hacer 2. 1, 2, 3 puntos altos y en el siguiente 2. Así es como ustedes van a continuar para el resto de esta segunda vuelta. Van a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3 y en el siguiente 2 puntos altos, 1 y 2. Bueno, continúen así por el resto de esta segunda vuelta. Nos vemos al final. Estoy al final de la segunda vuelta y tengo un total de 74 puntos altos. Aquí al final terminé esta vuelta haciendo 4 puntos altos al final. Ahora para la tercera vuelta vamos a hacer 2 cadenas y giramos. Ahora en esta vuelta lo que vamos a hacer son 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y en el siguiente 2. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto, hacemos el primer punto alto. Tengo 1, 2, 3, 4 y en el siguiente 2 puntos altos, 1 y 2. Otra vez más, ustedes van a continuar y repetir lo mismo, van a hacer 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4 y en el siguiente punto alto 2 puntos altos. Así van a continuar para esta tercera vuelta, así es que continúen y nos vemos al final. Estoy al final de la tercera vuelta y tengo un total de 88 puntos altos. Aquí al final también terminé con 4 puntos altos. Ahora para la vuelta número 4 vamos a hacer
2 cadenas y vamos a girar. Ahora, en esta vuelta lo que vamos a hacer son 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y en el siguiente 2. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto, hacemos el primer punto alto. Tengo 1. En el siguiente son 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Ahora en este punto alto que sigue voy a hacer 2 puntos altos. Así es como ustedes van a continuar para el resto de esta cuarta vuelta. Ustedes van a hacer 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 y en el siguiente 2. Otra vez más van a repetir lo mismo, van a hacer 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 y en el siguiente 2. Al final de esta cuarta vuelta vamos a tener 102 puntos altos. Nos vemos al final. Terminé de hacer la cuarta vuelta y tengo un total de 102 puntos altos. Ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora en esta vuelta lo que vamos a hacer son 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el siguiente 2. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto vamos a hacer el primer punto alto. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos y en el siguiente 2. 1 y 2. Así es como ustedes van a continuar para esta vuelta número 5. Van a hacer 6 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el siguiente 2. Y de nuevo repetir lo mismo, 6 puntos altos y en el siguiente 2. Al final de esta vuelta número 5 vamos a tener un total de 116 puntos altos. Nos vemos al final de esta vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 5 y tengo un total de 116 puntos altos. Ahora para la vuelta número 6 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Estoy usando este otro gancho, es del mismo tamaño, el otro gancho no me gustaba mucho, así que por eso cambié. Bueno, aquí en esta vuelta número 6 lo que vamos a hacer son 7 puntos altos. Empezando encima del primer punto alto vamos a hacer el primero, voy a hacer 1, encima del siguiente, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos y en el siguiente 2 puntos altos, 1 y 2. Así es como ustedes van a continuar para la vuelta número 6. Van a hacer 7 puntos altos, 2, 4, 6, 7 y en el siguiente 2 puntos altos. Al final de la vuelta número 6 vamos a tener 130 puntos altos. Continúen y nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer la vuelta número 6 y tengo un total de 130 puntos altos. Ahora para la vuelta número 7 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora en esta vuelta vamos a hacer 8 puntos altos. 2, 4, 6, 8 y en el siguiente 2 puntos altos. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto vamos a hacer el primero. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos altos y en el siguiente 2, 1 y 2. Así es como ustedes van a continuar para esta vuelta número 7. Van a hacer 8 puntos altos, 2, 4, 6, 8 y en el siguiente 2. Al final de esta vuelta número 7 vamos a tener 144 puntos altos. Continúen y nos vemos al final de esta vuelta número 7. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 7 y tengo un total de 144 puntos altos. Ahora, para la vuelta número 8, vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora aquí, miren, vamos a cambiar el punto, si es que lo que vamos a hacer es, en el tercer punto alto, 1, 2, 3, en este, voy a hacer un punto V. Cada uno de los puntos V va a consistir de un punto alto, una cadena, un punto alto. Ahora me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto alto voy a hacer un abanico. Cada uno de los abanicos va a consistir de 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Ahí está. Otra vez más me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto alto voy a hacer un punto V.
Otra vez más me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto alto un abanico. Así es como vamos a continuar para esta vuelta número 8. Miren, van a hacer un abanico separado de dos puntos altos, un punto V separado de dos puntos altos, un abanico. Continúen así hasta llegar al final de esta vuelta número 8. Estoy al final de esta vuelta número 8. Para terminar, encima del último punto alto vamos a hacer un punto alto. Ahora, si contamos cada uno de los puntos V, tenemos un total de 24 puntos V. Si contamos cada uno de estos abanicos, tenemos un total de 23. Y al final tenemos aquí las tres cadenas y el último punto alto. Ahora, para la vuelta número 9, vamos a hacer tres cadenas y vamos a girar. Ahora, en esta vuelta lo que vamos a hacer es, miren, adentro de los puntos V vamos a hacer un abanico y adentro de los abanicos vamos a hacer un punto V. Así es que aquí, miren, para empezar, adentro de este primer punto V vamos a hacer un abanico. Los abanicos son iguales, dos puntos altos, una cadena, dos puntos altos y adentro del abanico este que sigue, un punto V. El punto V es un punto alto, una cadena, un punto alto. Y ahí está. Esto es todo lo que vamos a hacer para la vuelta número 9. Bueno, continúen y nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer la vuelta número 9. Aquí al final hice un punto alto en la segunda cadena aquí al final. Ahora, el canesú está terminado. Miren qué lindo se mira. Me está midiendo desde aquí hasta aquí. Está midiendo aproximadamente 10.5 centímetros, que son más o menos 4.25 pulgadas. Ahora, lo que vamos a hacer es vamos a dividir las mangas. Así es que para hacer eso, miren, lo que voy a hacer es vamos a hacer tres cadenas y vamos a girar. Vamos a comenzar a contar vueltas porque fácilmente les puedo decir cuántas vueltas vamos a hacer para el resto. Así es que aquí hicimos tres cadenas, giramos. Adentro de los abanicos, recuerden, hacemos puntos V. Adentro de los puntos V hacemos un abanico. Ahora, de nuevo, un punto V y en el siguiente un abanico. Punto V, un abanico. Ahora miren, nos vamos a saltar 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y en este punto V antes del marcador vamos a hacer un abanico. Ahora vamos a continuar haciendo lo mismo para la parte de atrás. Vamos a hacer un punto V o un abanico para esta parte. Es exactamente lo mismo. Así es que continúen. Nos vemos aquí antes de terminar para mostrarles cómo vamos a dividir la otra manga. Ok, terminé de hacer estos puntos para la parte de atrás. Si contamos cada uno, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Me hace falta hacer uno más. Después de este marcador voy a hacer un abanico. Así es que para la parte de atrás tengo ahora 13 puntos. Ahora, para dividir la manga hacemos tres cadenas. Me voy a saltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y en el punto después del marcador, que es un punto V, vamos a hacer un abanico. Ahora vamos a continuar y terminar esta primera vuelta hasta llegar aquí. Nos vemos al final de esta primera vuelta.
Estoy al final de esta primera vuelta donde hemos dividido las mangas. Aquí al final en la segunda cadena hice un punto alto. Ahora miren, si contamos cada uno de los puntos tenemos que tener un total de 25. Para los delanteros tenemos 6, para la parte de atrás tenemos 13 y el otro delantero son 6, así es que se hace un total de 25 puntos para esta vuelta. Ahora les voy a decir como referencia cuántos puntos V tenemos. Tenemos un total de 12 puntos V y un total de 13 abanicos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer en la segunda vuelta es lo siguiente, miren. Vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3. Vamos a girar y en esta parte aquí vamos a trabajar estos puntos así como siempre lo hemos hecho. En los puntos V hacemos abanicos y en los puntos de abanicos hacemos puntos V. Continúen y nos vemos aquí antes de estas cadenas para mostrarles cómo vamos a trabajar debajo de la manga, ya que vamos a hacer unos aumentos. Nos vemos entonces. Terminé de hacer estos puntos para este delantero. Estoy justamente aquí debajo de la manga y tengo estas 3 cadenas. Ahora, en cada una de estas cadenas lo que vamos a hacer son puntos V. Vamos a hacer un punto alto, cadena, punto alto en cada uno de los puntos al modo de tener 3 puntos V aquí debajo de la manga. Vamos a aumentar aquí unos cuantos puntos, así es como lo vamos a hacer. Así es que asegúrense de hacer exactamente lo mismo debajo de la otra manga. Ahí están. Miren, tengo 3 puntos V. 1, 2, 3. Ahora tengo este abanico. Voy a hacer un punto V en este abanico. Y luego voy a continuar haciendo lo mismo. Abanico, punto V, hasta llegar aquí debajo de la otra manga, donde voy a hacer exactamente lo mismo que acabo de hacer aquí. En estas 3 cadenas voy a hacer 3 puntos V. Y luego voy a continuar y terminar esta segunda vuelta. Nos vemos al final de la segunda vuelta. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 2. Aquí al final terminé haciendo un punto alto en la segunda cadena. Ahora, como referencia, tengo un total de 31 puntos. Tengo 12 abanicos y tengo 19 puntos V. Recuerden que debajo de cada manga agregamos 3 puntos V. Por eso es que tenemos más puntos V. 1, 2, 3 debajo de esta manga. 1, 2, 3 debajo de la otra. Ahora, para la vuelta número 3, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer 3 cadenas. Vamos a girar. Y en esta vuelta vamos a trabajar exactamente lo mismo. Adentro de los abanicos van a ser puntos V. Y adentro de los puntos V van a ser abanicos. Así vamos a continuar hasta llegar debajo de la manga. Continúen y nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar estos puntos V debajo de las mangas. Ok, terminé de hacer esta parte aquí de los delanteros. Miren, tengo 3 puntos V y 3 abanicos. Ahora, debajo de la manga tenemos estos 3 puntos V. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a continuar con el punto. Tengo un abanico. Adentro de este punto V voy a hacer un punto V. En el siguiente punto V, que es este, miren, voy a hacer un abanico. Y en el último punto V voy a hacer un punto V. Ahora, tengo el primer punto V de la parte de atrás. En este punto V voy a hacer un abanico. Y ya el punto de aquí en adelante sigue igual. Van a ser un punto V, abanico, 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 punto V, abanico. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar estos 3 puntos V debajo de esta otra manga. Ok, terminé de hacer estos puntos aquí para la parte de atrás y estoy justamente debajo de la manga donde tengo estos 3 puntos V.
Ahora vamos a seguir con el mismo punto. Tengo un abanico. En este siguiente punto V voy a hacer un punto V. En el siguiente punto V voy a hacer un abanico. Es exactamente lo mismo que hicimos al otro lado. Abanico. Y en el siguiente me toca hacer un punto V. Ahí está, miren. Los dos lados los hemos hecho igual. Punto V, abanico, punto V. Así es que en este punto V de este delantero me toca hacer un abanico. Y luego nada más voy a terminar el resto. Continúen y nos vemos al final de esta tercera vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta tercera vuelta. Ahora, aquí al final para terminar hice un punto alto en la segunda cadena. Si contamos cada uno de los abanicos, tengo un total de 15 abanicos. Y si contamos cada uno de los puntos V, tengo 16 puntos V en esta vuelta. Así es que en total tengo 31 puntos. Para la vuelta número 4 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta y todas las vueltas que siguen ya no vamos a aumentar ni nada. Nada más vamos a continuar así, trabajando el punto, alternándonos entre un abanico y un punto V adentro de cada uno de los puntos. Eso es todo lo que vamos a hacer para el resto del suétercito aquí. Así es que aquí estoy haciendo un abanico, en el siguiente me toca hacer un punto V, abanico y punto V. En la siguiente vuelta va a ser lo contrario, vamos a iniciar con un punto V y en el siguiente un abanico. Ahí está, miren. Así es como ustedes van a continuar para el resto. Siempre vamos a tener los 31 puntos y ya no vamos a hacer aumentos ni nada. Ustedes nada más van a terminar esta cuarta vuelta. Aquí al final van a hacer un punto alto en la segunda cadena. Luego van a hacer 3 cadenas, van a girar y de nuevo van a repetir esa vuelta. No estoy segura cuántas vueltas yo voy a hacer aquí para el resto del suétercito, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer esta parte. Miren, desde aquí donde dividimos las mangas, aquí hasta la última vuelta son 18 vueltas que yo hice. Si ustedes quieren hacer más vueltas para que les quede aún más largo, lo pueden hacer. Ahora, miren, me está midiendo desde acá arriba del hombro hasta el final de la última vuelta. Me está midiendo aproximadamente 33.5 centímetros, que son más o menos 13.25 pulgadas. Ahora, miren, lo que hice aquí en esta última vuelta, la vuelta número 18, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Ahora, con el color rosa o cualquier color que ustedes quieren usar y con la misma lana del mismo grosor de 3 milímetros, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente, miren. Aquí es donde terminamos. Este es el lado derecho. Asegúrense de que estén al lado derecho. El lado derecho es miren, donde hicimos esta vuelta de medios puntos altos queda esta línea. Así es que este lado va a ser el lado derecho. Así es que nos vamos a ir aquí, a este otro lado. Aquí fue donde terminamos, miren. Nos vamos a ir al otro lado. Y esta vuelta la vamos a trabajar de adentro hacia afuera. Así es que le vamos a dar vuelta así. Y aquí vamos a meter el gancho en esta última cadena aquí al final y con el color rosa yo voy a jalar una lazada. Ahora voy a meter el gancho de nuevo en este primer punto. Aquí voy a hacer un punto bajo. Ahora miren, tenemos el primer abanico de esta última vuelta que hice y voy a hacer un punto alto en realce por frente. Adentro del espacio de la cadena voy a hacer un punto V, un punto alto, una cadena, un punto alto. Y el último punto alto de este abanico voy a hacer un punto alto en realce por frente. Ahora tengo el punto V. Voy a hacer un punto alto en realce por frente. Adentro del espacio de la cadena voy a hacer un punto V y termino con un punto alto en realce por frente. Ahí está, miren. Otra vez más, tenemos el siguiente abanico.
El primer punto alto vamos a hacer un punto alto en realce por frente. Adentro del espacio de la cadena vamos a hacer un punto V y terminamos con un punto alto en realce por frente. Ahora tengo el siguiente punto V, voy a hacer un punto alto en realce por frente, un punto V adentro del espacio de la cadena y termino con un punto alto en realce por frente. Así es como vamos a trabajar cada uno de los abanicos y cada uno de los puntos V. Continúen y nos vemos al final de esta vuelta número 19. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 19. Para terminar aquí, miren, vamos a hacer un punto bajo aquí al final en estas cadenas. Ahí. Ahora ya corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada. Si ustedes no están cambiando de color de hilo, no es necesario cortar el hilo. Ahora lo que voy a hacer es con el color blanco, voy a meter el gancho aquí, miren, en este último punto bajo. Voy a jalar una lazada. Con este color blanco voy a hacer una cadena, voy a girar y ahora voy a hacer un punto bajo encima de este mismo punto bajo aquí al final. Ahora miren lo que vamos a hacer, tenemos el punto V en cada uno de los abanicos. Ahora voy a hacer un medio punto alto en realce por frente en este punto alto, miren. Adentro del espacio de la cadena del punto V voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Y ahora en este punto alto, que es el punto V que está aquí adentro, voy a hacer un medio punto alto en realce por frente. Aquí vamos a hacer medios puntos altos. Aquí miren, en el siguiente punto V del siguiente abanico, medio punto alto en realce por frente. Adentro del espacio del punto V, un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Y termino con un medio punto alto en realce por frente. Otra vez más, medio punto alto en realce por frente en el siguiente punto V del siguiente abanico, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo adentro del punto V y terminamos con un medio punto alto en realce por frente. Y miren, ahí está el terminado que vamos a hacer. Bueno, continúen, terminemos de hacer esta última vuelta, la vuelta número 20, y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer el revuelo aquí del suétercito. Miren qué lindo se mira. Así es como se mira por el lado de adentro y este es el lado del frente. Bueno, aquí lo que vamos a hacer ahora es vamos a continuar y vamos a hacer unas vueltas aquí para terminar los delanteros y luego vamos a hacer el cuello. Así es que aquí, miren, no vamos a cortar el hilo, así es que vamos a continuar. Voy a hacer una cadena y en este último punto bajo que hice aquí para terminar, miren, esta vuelta hice un punto bajo ahí. Vamos a hacer un punto bajo en la siguiente vuelta en el color rosa y luego tengo estas cadenas aquí de la tercera vuelta y ahora tengo esta vuelta aquí, miren. En estos puntos vamos a hacer 2 puntos bajos, luego 1, 2 puntos bajos, luego 1, 2, 1 y así voy a continuar hasta llegar hacia arriba. Miren, y así es como se mira. Así es que así vamos a continuar. 2, 1, 2, 1, 2, 1, hasta llegar aquí arriba del canesú. Nos vemos ahí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos puntos bajos y tengo un total de 43 puntos bajos aquí. Si ustedes tienen uno o dos más o menos, está bien, no pasa nada. Lo importante aquí, como les había dicho, es de que no quede muy cargado de puntos, porque si no, no se va a ver bien. Así es que asegúrense de tener el mismo número de puntos que tienen aquí, a este lado, los mismos van a tener al otro lado cuando lo hagamos aquí. Así es que ahora, miren, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora, miren, lo que vamos a hacer aquí es, vamos a hacer los ojales. Yo nada más voy a hacer tal vez 1, 2, 3. A mí me gusta nada más hacer 3 ojales para las chaquetitas de niña, pero si ustedes quieren agregar más, lo pueden hacer de esta manera. Miren, en este primer punto voy a hacer un punto bajo. Voy a hacer una cadena, me voy a saltar un punto y en el siguiente
un punto bajo. Y aquí está el primer ojal. Yo voy a usar unos botoncitos bien chiquititos, como de 9 milímetros, tal vez de 11. No estoy segura. Ahí les voy a decir cuando yo los vaya a poner qué botones voy a usar. Pero es lo suficiente grande para que bien quepa ahí. Ahora voy a hacer el siguiente. Si es que tengo un punto bajo, voy a hacer otro en el siguiente. Llevo 2, 3, 4, 5, 6. Una cadena, me salto un punto bajo y en el siguiente otro punto bajo. Y aquí está el segundo ojal. Ahora voy a hacer otros 6 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una cadena, me salto un punto bajo y en el siguiente otro punto bajo, y ahora voy a continuar hasta terminar. Si ustedes van a agregar más ojales, lo pueden hacer de igual manera. Pueden dejar más puntos bajos de espacio para que bien les quede aquí los ojales. Bueno, continúen y nos vemos aquí al final de esta segunda vuelta. Terminé de hacer esta segunda vuelta. Ahora para la tercera vuelta vamos a hacer una cadena y vamos a girar. En esa segunda vuelta hicimos los ojales. En esta vuelta nada más vamos a trabajar puntos bajos en cada uno de estos puntos bajos. Y en el espacio de cadena donde hicimos los ojales nada más van a hacer un punto bajo. Y eso es todo lo que van a hacer, así es que continúen y nos vemos aquí en la parte de arriba. Terminé de hacer esta tercera vuelta de puntos bajos, miren, así es como me ha quedado ya esta parte. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer el cuello. Así es que aquí voy a hacer una cadena. En este último punto bajo que hice voy a hacer un punto bajo en la siguiente vuelta y punto bajo en la siguiente vuelta. Aquí tengo 3 puntos bajos. Ahora tengo el cuello, miren, y tengo una vuelta de medios puntos altos. Yo voy a reducir tantito el cuello porque creo que está tantito muy grande. Si ustedes creen que está bien y les gusta cómo se mira, está bien, no pasa nada, no tienen que hacer estas reducciones que vamos a hacer. Así es que aquí, miren, empezando encima del primer medio punto alto, voy a hacer un punto bajo. En el siguiente, otro, llevo 2, 3, 4, 5. Ahora, en este punto número 6 y 7 voy a reducir. Meto el gancho, jalo una lazada. Meto el gancho en el siguiente, jalo una lazada. Tengo 3 lazadas, cierro. Ahí está. Otra vez más voy a hacer 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5. Y otra vez más voy a reducir. Meto el gancho, jalo una lazada. Meto el gancho en el siguiente, jalo una lazada, cierro. Y así voy a continuar haciendo 5 puntos bajos y luego en los siguientes 2 voy a reducir. Llevo 3, 4, 5 y en los siguientes 2 meto el gancho, jalo una lazada, meto el gancho en el siguiente, jalo una lazada, 3 lazadas, cierro. Y ahí está. Así voy a continuar por todo alrededor. Si ustedes quieren reducir, pero no reducir tantos puntos, pueden hacer tal vez hacer 10 puntos y en el punto número 11 y 12 pueden reducir. También les va a quedar bien. Bueno, continúen y nos vemos aquí al final del cuello para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos puntos por todo alrededor del cuello. Tengo un total de 55 puntos bajos. Desde aquí hasta el último tengo 55 puntos bajos. Si ustedes tienen más o menos, está bien, no pasa nada. Ahí ya les mencioné de que ahí ustedes van a ver si necesitan reducir el cuello o no. Para el tamaño que yo lo estoy haciendo, creo que sí, es necesario hacer la reducción tantito, no mucho. Bueno, ahora vamos a hacer puntos bajos aquí en este otro delantero y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos al otro lado. Así es que aquí para empezar vamos a hacer una cadena, miren. En esta vuelta de medios puntos altos ahí voy a hacer 2 puntos bajos. En la siguiente vuelta voy a hacer un punto bajo. En la siguiente voy a hacer 2, luego 1, luego 2, 1 y luego 2 y así voy a continuar hasta tener el mismo número de puntos bajos que tuve en el otro lado. Para mí son 43 puntos bajos, luego voy a hacer una cadena, voy a girar y luego voy a hacer esa segunda vuelta trabajando puntos bajos hasta llegar aquí arriba del cuello. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso.
Ok, estoy aquí al final de la segunda vuelta de este segundo delantero. Ahora voy a hacer una cadena y voy a girar y me voy a regresar hacia abajo haciendo puntos bajos. Así, miren. Así es como vamos a hacer esta tercera vuelta, nada más haciendo puntos bajos. Yo tengo 43 puntos bajos aquí también, así es que continúen, nos vemos al final de la tercera vuelta. Ok, terminé de hacer la tercera vuelta. Aquí al final corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y así es como me ha quedado este otro delantero. Miren, ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una vuelta aquí decorativa para darle un terminado más bonito. Así es que con este color rosa, miren, nos vamos a ir aquí, a este lado. Este es el delantero donde hicimos los ojales. Del lado derecho, miren, aquí está el lado derecho. Vamos a meter el gancho de la primera vuelta que hicimos cuando hicimos este delantero. Ahí vamos a meter el gancho, vamos a jalar una lazada, una cosa. Estoy usando un gancho tantito más pequeño de 3 milímetros. Si ustedes quieren continuar con el mismo de 3.5 milímetros, también lo pueden hacer, no pasa nada. Aquí voy a hacer 3 cadenas. Me voy a ir justamente encima del primer punto bajo de la tercera vuelta y voy a hacer un punto deslizado. Ahora voy a hacer 3 cadenas, me voy a saltar un punto bajo y en el siguiente punto deslizado. 3 cadenas, me salto un punto bajo y en el siguiente punto deslizado. 3 cadenas, me salto un punto bajo y en el siguiente punto deslizado. Y así voy a continuar por todo alrededor. Así, miren, hasta llegar aquí, luego por alrededor del cuello, luego por este otro costado. Continúen y nos vemos ya aquí al final para luego mostrarles cómo vamos a trabajar las mangas. Nos vemos entonces. Ok, estoy aquí a este otro lado. Aquí al final nada más me uní aquí al inicio, donde está la primera vuelta de estas 3 que hacemos aquí. Corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada y esta parte ya está terminada. Nada más me hace falta esconder el hilo y ya. Miren, así es como me ha quedado. Miren qué lindo está. Tiene un terminado muy delicado. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer las mangas. Ya hice una de las mangas para ver cómo las íbamos a hacer. Vamos a hacerlas de igual manera. Así es que esta manga, este es el lado del frente. Así es que este lado izquierdo, empecé desde abajo y continué por atrás y terminé aquí al frente. Esta manga, el lado derecho, vamos a empezar aquí en el centro de la parte de abajo de la manga y vamos a continuar hacia el frente y terminamos hacia atrás. Esa es la única diferencia, pero todo es igual, exactamente igual todo. Así es que aquí miren lo que vamos a hacer. Vamos a usar el mismo hilo y el mismo gancho de 3.5 y aquí justamente en el centro, miren aquí, vamos a meter el gancho en el centro. Vamos a jalar una lazada. Vamos a hacer 2 cadenas y en este mismo espacio voy a hacer un punto alto. Ahí está el primer punto alto. Ahora lo que voy a hacer es voy a hacer 2 puntos V. Voy a hacer uno aquí y voy a hacer otro aquí donde tengo este punto V. Así es que meto el gancho en este espacio, hago un punto V y el otro lo voy a hacer aquí, en este punto V donde está este abanico. Ahí voy a hacer el segundo punto V. Ahora, tengo el primer abanico de la manga. Voy a hacer un punto V. Así es que ahora aquí tengo 3 puntos V y un punto alto. Miren, lo mismo vamos a hacer estos 2 puntos V aquí a este lado. Ahora ustedes van a continuar por todo alrededor de la manga haciendo el mismo punto. En los puntos V hacen abanicos y en los abanicos hacen puntos V. Continúen y nos vemos aquí al final de esta primera vuelta para mostrarles cómo vamos a terminar esta parte. Ok, estoy aquí hacia otro lado de la manga. Miren, aquí tengo que hacer los últimos 2 puntos V que hice al inicio. Este es mi último punto V que lo hice donde tengo este abanico. Así es que aquí, miren, para hacer los 2 puntos V, el primero lo voy a hacer aquí donde está este último punto V, donde tiene este abanico. En ese mismo espacio
voy a hacer el punto V. Ahí está. El segundo lo voy a hacer aquí, miren, en este espacio. Ahí. Y aquí está el segundo punto V. Ahora, miren, para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y voy a hacer un punto deslizado. Y así termino esta primera vuelta. Ahora, como referencia, si contamos los puntos altos, los puntos V y los abanicos, tengo un total de un punto alto, 10 puntos V y tengo 5 abanicos. Así es que tengo un total de 16 puntos en esta primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas y encima de este primer punto alto voy a hacer un punto alto. Ahora, encima de este primer punto V voy a hacer un punto alto. En el siguiente punto V, que es este, voy a hacer un punto V. Y en el punto V que sigue, un abanico. Ahora aquí el punto sigue igual, van a continuar con lo mismo, puntos V en los abanicos y abanicos en los puntos V. Así van a continuar para la segunda vuelta. Continúen y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta segunda vuelta, hice mi último abanico y tengo estos dos puntos V. En este primer punto V voy a hacer un punto V y en el segundo punto V, que es el último, voy a hacer un punto alto. Ahora para terminar esta vuelta me voy a ir encima del primer punto alto y voy a hacer un punto deslizado. Y aquí está la segunda vuelta. Ahora, si contamos los puntos altos, los puntos V y los abanicos, tengo un total de 16 puntos. Tengo 3 puntos altos, tengo 7 puntos V y tengo 6 abanicos. Ahora para la vuelta número 3, 2 cadenas. Recuerden que las 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto. En este mismo punto hacemos un punto alto, me salto este punto alto y en el punto V voy a hacer un abanico. En el abanico voy a hacer un punto V y así vamos a continuar con el mismo punto por todo alrededor de la manga. Continúen y nos vemos al final de esta tercera vuelta. Estoy al final de esta tercera vuelta, hice mi último abanico, aquí tengo el punto alto, voy a irme encima y voy a hacer un punto deslizado. Y así termino esta tercera vuelta. Ahora, como referencia, si contamos cada uno de los puntos, tengo un punto alto, 7 abanicos y tengo 6 puntos V en esta vuelta número 3. Ahora, para la vuelta número 4, vamos a hacer 2 cadenas y en este mismo punto, el primer punto alto, hago un punto alto. Ahora, lo que vamos a hacer en esta vuelta es, vamos a continuar con el punto. Tengo el primer abanico. En este abanico voy a hacer un punto V. En el punto V voy a hacer un abanico y así voy a continuar por toda esta vuelta. En esta vuelta vamos a reducir un punto. Así es que continúen. Van a hacer un punto V, abanico, V, abanico, V, abanico, V, abanico, V, abanico. Y aquí encima de este último punto alto es donde vamos a reducir. Voy a hacer un punto alto. Así es que continúen así y nos vemos al final de la cuarta vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta cuarta vuelta. Tengo mi último abanico, como les había dicho. Vamos a reducir aquí. Voy a hacer un punto alto encima de este abanico. Ahora, para terminar, nos vamos a ir encima del primer punto alto y vamos a hacer un punto deslizado. Ahora, miren, si contamos el punto alto, los puntos V y los abanicos, tengo un total de 14 puntos. Como referencia, tengo 6 puntos V, 2 puntos altos y 6 abanicos. Ahora, vamos a hacer 2 cadenas y en este mismo punto aquí, que es el primer punto alto, voy a hacer un punto alto. Este punto alto nunca va a cambiar. Aquí tenemos el punto V, ahora me toca hacer un abanico. En la siguiente vuelta me va a tocar hacer un punto V. Así es como vamos a alternar en esta vuelta, miren. Un punto V en el abanico
y un abanico en el punto V. Y eso es todo lo que vamos a hacer para esta vuelta número 5. Continúen y nos vemos al final de esta vuelta número 5. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 5. Me voy a saltar este punto alto. Me voy a ir encima del primer punto alto y voy a hacer un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 5. Como referencia, tengo un total de 13 puntos. Tengo 6 abanicos, un punto alto y 6 puntos V. Así es que es 13 puntos por todo alrededor. De aquí en adelante, así vamos a continuar con este mismo número de puntos. Ya no vamos a reducir ni nada, nada más vamos a continuar haciendo la manga así como yo hice aquí en este otro lado. Miren, ahí está. Y vamos a hacer un total de 19 vueltas. Así es que para la vuelta número 6 vamos a hacer 2 cadenas y en este mismo punto alto aquí voy a hacer un punto alto y luego aquí tengo un abanico, voy a hacer un punto V. Y así es como ustedes van a continuar para el resto. Ya esta parte ya es más fácil de hacer. Para terminar cada vuelta se van a ir encima del primer punto alto, van a hacer un punto deslizado, van a hacer 2 cadenas y de nuevo iniciar con un punto alto y continuar por todo alrededor. Ahora ya tenemos aquí 6 vueltas, continúen hasta tener un total de 19 vueltas y luego vengo y les muestro cómo vamos a terminar el puño. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer las 19 vueltas desde aquí, donde iniciamos las mangas hasta el final, son 19 vueltas. Si agregamos las 4 vueltas que ya teníamos aquí, 1, 2, 3, 4, tenemos un total de 23 vueltas desde acá, miren, de estas 2 vueltas que ya teníamos del canesú. Ahora, lo que vamos a hacer para la vuelta número 20, vamos a hacer 2 cadenas y en este mismo punto voy a hacer un punto alto. Aquí en este primer abanico voy a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3. En el siguiente voy a hacer 2 puntos altos. Y en el siguiente 3. Y así voy a continuar por todo alrededor alternándome entre 3, 2, 3, 2 hasta terminar. Ahora, si ustedes creen que el puño les va a quedar muy apretado, entonces hagan 3 puntos altos en lugar de 2. 3, 3, 3, 3 en cada uno de los abanicos y los puntos V y les va a quedar tantito más ancho. Así como está para la medida que lo estamos haciendo, creo que está bien, pero ahí van a ver ustedes. Bueno, continúen y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 20 y tengo un total de 31 puntos altos. Para terminar, nos vamos a ir encima del primer punto alto y vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer son 3 vueltas de puntos bajos. Miren, vamos a hacer una cadena. Encima de este primer punto alto voy a hacer un punto bajo y encima de cada uno de los puntos altos voy a hacer puntos bajos al modo de terminar con 31 puntos bajos. Ahora, cuando terminen se van a unir encima del primer punto bajo, van a hacer una cadena y van a continuar de nuevo haciendo puntos bajos. Lo vamos a hacer, como les digo, por 3 vueltas y nos va a quedar así, miren, 3 vueltas. Luego vengo y les muestro cómo vamos a hacer esta última vuelta en este color rosa. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer las 3 vueltas de puntos bajos. Me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé este hilo por esa última lazada y esta parte está terminada. Ahora, si ustedes quieren, lo pueden dejar así, pero yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Miren, con este color rosa, para que combinen con el resto del suétercito, voy a meter el gancho en este mismo punto donde hice el punto deslizado. Voy a jalar una lazada y voy a hacer 3 cadenas. Ahora, me olvidé que voy a usar un gancho más pequeño, el de 3 milímetros. Si ustedes quieren, pueden continuar y hacerlo con el gancho de 3.5 milímetros. No pasa nada, lo pueden hacer. Bueno, aquí voy a hacer 3 cadenas. Me voy a saltar un punto bajo y en el siguiente un punto deslizado. 3 cadenas. Me salto un punto bajo y en el siguiente punto deslizado. Y así voy a continuar por todo alrededor del puño. 3 cadenas, me salto un punto bajo y en el siguiente punto deslizado.
Para terminar, nada más se van a unir aquí al inicio con un punto deslizado, van a cortar el hilo y pasar el hilo por esa última lazada. Pero bueno, continúen y nos vemos ya para mostrarles el suétercito terminado. Ok, terminé de hacer esta última vuelta. Aquí nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo, pasé el hilo por esa última lazada y esta parte ya está terminada. Ahora, así es como nos ha quedado la manga. Ustedes van a hacer exactamente lo mismo que yo hice para esta manga, lo van a hacer a este lado. Está hecho de igual manera, nada cambia, todas las vueltas, todo es igual. No hay nada que va a ser diferente ni nada, así es que lo van a hacer exactamente igual. Ahora, ya está terminada la chaquetita. Miren, aquí está. Esta es la parte de abajo. Este es el canesú. Aquí nada más cosí estas florecitas. Asegúrense de que si ustedes van a usar cualquier cosa, que esté bien fijo ahí para que el bebito no lo vaya a sacar y se lo vaya a poner en su boquita. Y también todos estos accesorios son opcionales. Si ustedes quieren agregarlo, perfecto. Si no, no pasa nada. Ustedes pueden ponerle lo que ustedes quieran. Yo me gusta usar estas florecitas, pero siempre me aseguro de que estén bien seguras ahí para que no se vayan a salir. Ahora, los botoncitos que yo use son unos botoncitos bien chiquititos de 9 milímetros, pero también pueden usar botones de 11 milímetros. Quedan perfectamente bien. Y bueno, aquí está ya la chaquetita. Miren qué preciosa está. Me encanta. Coméntenme y díganme si quieren tal vez algo otra pieza para que haga conjunto con esta chaquetita. Yo con gusto les complazco. Ya saben que me encanta tejer para bebé, así es que espero que comenten allí. Ahora les voy a dar las medidas. Miren, desde arriba del cuello hasta el final de la manga me está midiendo 34 centímetros, que son más o menos 13.25 pulgadas. Desde debajo de la manga hasta el final de la manga está midiendo 22 centímetros, que son más o menos 8.75 pulgadas. Ahora me olvidé medir aquí el ancho de la manga. Se los voy a medir. El ancho de la manga solo por encima tiene 10 centímetros, que son más o menos 4 pulgadas. El largo, desde arriba del cuello hasta el final de la última vuelta aquí, está midiendo aproximadamente 34.5 centímetros, que son más o menos 13.5 pulgadas. La sisa, miren, desde aquí hasta aquí, está midiendo 13 centímetros, que son más o menos 5.25 pulgadas. Y aquí, la cintura, esta parte, nada más por encima me está midiendo 26 centímetros, que son 10.25 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, esta chaquetita es para niñas de más o menos 9 a 12 meses. Ahora, también la van a poder tejer más grande o más pequeña, simplemente usando un gancho más grande o más pequeño. Esa es la manera más fácil de hacer cualquier prenda más grande o más pequeña, siempre y cuando usan el mismo grosor de lana, que es de 3 milímetros. Ahora, en la caja de información que está aquí, se abre cuando ustedes presionan el título del video. Ahí les voy a dejar cómo lo pueden tejer más grande o más pequeño. Yo diría desde más o menos 3 a 6 meses hasta 18 a 24 meses. Y bueno, ahí está. Así completamos este tutorial donde les enseñé cómo tejer la chaquetita Belle. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.